Hola, esto es Lichis y Libros, yo soy Lichi y este es otro episodio más de Lichi Podcast, esta sección en donde yo hablo de otras cosas que no sean libros necesariamente, cosas sobre mi día a día, mi semana, cosas de cine incluso. Y el día de hoy quiero comenzar diciendo que ya tenemos Spotify. ¡Ey! Me tomó como yo creo como un día tomar la decisión de sí hacerme el Lichi Podcast ya en versión Spotify. Le dije a mi hermana, le pregunté, oye, ¿qué opinas? Y me dijo, sí, hazlo, tienes que hacerlo, te ves obligada moralmente y públicamente a hacer el Lichi Podcast en Spotify. Lo hice, me costó un poco, quiero decir, más que nada fue tardado, pero pues la verdad hay una forma bastante sencilla de hacer que un link hacia un video de YouTube obtengas su audio. Entonces lo encontré porque mi hermana y yo cuando estábamos pequeñas descargábamos canciones para nuestro iPod y, y pues yo ya me la sabía, yo ya sabía el proceso de encontrar videos de YouTube a MP3 y fue bastante sencillo, fueron 8 capítulos los que tuve que meter a Spotify y, y nada, bastante sencillo, la verdad. También meterme ahí al Spotify para creadores fue sencillo. Creo que es muy amigable la aplicación, la verdad. Y, y pues ya, se siente raro tener así tu podcast porque es algo que yo siempre quise hacer y ahora que ya lo hice, que ya lo logré, es extraño porque pues esta cosa en la que tú buscas hacer algo y así lo buscas y de repente ya está y dices, ay, bueno. Así me sentí cuando me gradué, cuando me gradué de la universidad y del folclore y de los scouts. Era como todas estas cosas que eran mis metas así a largo plazo y que yo tenía en mente que iba a lograr sí o sí. Y de repente las logré y que le atino. Y fue esa sensación de, por fin lo logré, pero ¿ahora qué? Ya que tengo esto, sigue a hacer algo que no tengo idea de qué es. Y así me sentía durante un año más o menos desde que me gradué. Ahorita ya estoy buscando otras cosas, otros propósitos, otros sueños. Y hablando de sueños, tengo una noticia. Recuerdan que la semana pasada yo estaba hablando sobre una convocatoria a la que me había inscrito para hacer un cortometraje que no sabía si me iban a aceptar o no porque era probable que no. Resulta que sí, que sí. La, la convocatoria trata de, tú metes tu plan de rodaje, presupuesto, visión de dirección, algo más que no recuerdo qué era, varias cosas, varios papeleos para poder, bueno, y tu guión, para poder concursar con otras personas para llegar al concurso de pitch. Este concurso consiste en que tienes 5 minutos, solo 5 minutos, para presentar tu guión a los jueces. Tú tienes estos 5 minutos en los que tienes que decir, mi guión se trata de esto y estos son los temas y lo voy a hacer así. Y ya comencé a encontrar X cosas para poder llevarlo a cabo. Básicamente estás vendiendo tu idea, porque fuera del cine el pitch es algo que se llama elevator pitch, que es como el discurso del elevador. Se basa en qué harías si hubiera alguien que va a invertir dinero, que no sabe en qué invertir y necesita un proyecto que alguien le proponga para poder usar su dinero. Y te encuentras a esta persona en un elevador. Entonces tienes el tiempo que tarda en subir el elevador para, no, para venderle tu idea y que diga, va, hacemos una junta y seguimos adelante, compañero. Ese es el concepto, pero aquí son 5 minutos, obviamente no estás 5 minutos en un elevador y son 5 minutos en los que tú tienes tu presentación y tienes la imagen visual de lo que vas a presentar. En otras ocasiones yo he presentado esos en mi escuela para estos eventos en los que igual, de todos modos, cada uno de las personas
del salón, escribe un corto y después se presentan todas para ver cuál es la idea más viable, la idea que se pueda hacer más fácilmente. Yo hice varios. Hubo uno, de hecho, en el que nos pidieron que pusiéramos cosas más un tanto interactivas que incluía audio para tú poder decir, bueno, la fotografía se va a ver de esta forma, con iluminación cálida o iluminación así como muy brillante. Por ejemplo, yo cuando hice mi proyecto de titulación, yo hice un documental sobre mi hermana y apenas estaba yo formando la idea, todavía no lo tenía muy claro cómo lo iba a hacer, pero cuando presenté mi idea no la iban a escoger. Yo ya estaba presentando mi idea, yo ya sabía que yo la iba a hacer porque era mi proyecto y tenía que sí o sí hacer un proyecto y ese era el mío. Y algo que yo no tomé en cuenta y que después fui desarrollando, que si después yo hubiera hecho el pitch de mi proyecto hubiera sido muy distinto. Porque en cuestión de fotografía, cada uno de los personajes, entre comillas, o sea, cada una de las personas involucradas en mi familia, porque era también un documental tanto familiar, tienen un color, que este color se ve así, se ve súper durísimo, se ve saturado, se ve artificial, porque quería hacer la juxtaposición de cómo es que se veían las cosas en mi mente, así saturada, con colores saturados, falsas y reales, con estos colores que uno no ve en la vida real de forma natural o tan seguida. Y la otra parte era de cómo se veían las cosas en realidad, fuera de mi mente, fuera de lo que yo había fabricado. Y pues eran los videos así como este, por ejemplo. Este donde se ven los colores tal y como están, desaturados, así bastante tranquilos, los colores que nosotros vemos al día a día, así tal como es. Y eso es lo que le dio para mí como el efecto de documental. Como estas cosas que uno ve todo el tiempo en el documental de cómo es que, entre comillas, se hace siempre. Y yo quería hacer mantener esa parte así como de documental normal, como de documental, ¿cómo se dice? Convencional, y hacer la contraparte de que no quería que se viera como un documental que grababas con tu celular. Y ya después les di el motivo y le di una explicación de por qué había tomado esas decisiones, pero en un inicio yo no sabía. Igual tal vez tuviera que ver porque realmente no sabía de qué trataba el documental como tal hasta que ya entrevisté a mi hermana y a mis papás. Ya lo descubrí ahí, pero no estaba muy segura y ya fui acomodando las piezas y al final se acomodó un proyecto muy bonito. El documental se llama Capuchino, que saben qué, he intentado festivalearlo, meterlo a varios lugares, me han rechazado, que no pasa nada, gajes del oficio, ¿no? Pero digo, hay otros que todavía están en espera, todavía la fecha no, de la convocatoria no cierra, entonces todavía tengo oportunidad, pero tengo pensado ya hacer, al menos en Facebook, donde están mi familia, mis amigos, la gente que conozco en la vida real, decirles, oigan, aquí está mi documental, ya. Ya, esto no se va a ir a festivales ni nada, véanlo ahí. Lo voy a publicar aquí porque es el único perfil que tengo, el único YouTube donde puedo publicar las cosas. Entonces ya también será como parte en la que vean ustedes mi yo cineasta. Y entonces ese es lo que hice de el pitch de mi titulación, pero tuve otros pitches de una concentración que tuve de un semestre en el que hicimos puro cine, hicimos exceso de cine, muchos cortometrajes y en ese pitch yo puse sonidos como música y cosas así porque yo lo que quería hacer, a mí algo que me gusta mucho es las películas de terror, me gusta el cine de terror, me gusta hacer, bueno, me gusta ver los jump scares, las convenciones que tienen las películas de terror para asustarte, no solamente como terror psicológico, sino como terror así de diablos y cosas que salen de la nada y que no tienen explicación y todo.
me gusta eso y me gustaba la idea de hacer un corto de terror, pero que tuviera otra vez una juxtaposición con un género que nada que ver. Entonces hice la idea de un corto que era un corto de romance y terror psicológico. No sé cómo sea, porque era terror psicológico, pero también era como terror así como de psicópata, o sea, de alguien que se le zafó un tornillo. Eh, válido, ¿eh? La verdad es que estuvo válido, le mataron a alguien cercano, a la protagonista, entonces su reacción fue válida y perdió el hilo por completo. Mis referencias eran la de el color de tus ojos. No recuerdo si se llamaba así. Era una película argentina. La tuve que ver para decir, se parece a esta. Si han visto esa película en la que es un señor que investiga el asesinato de su esposa, creo, o el asesinato de la esposa de alguien. No me acuerdo muy bien. Me la tomé como referencia, en ese momento la vi. El, la mirada de tus ojos, no me acuerdo, creo que sí era el color de tus ojos. El azul de tus ojos, algo así. Argentina. Es una película que de hecho graban en una escena. Hay una escena que es un plano, ¿cómo se dice? Plano secuencia. El plano secuencia es cuando no hay cortes, cuando la cámara sigue a los personajes y sigue moviéndose a pesar de cualquier cosa. Y sí, había un plano secuencia de eso en un estadio de fútbol. Lo grabaron con helicóptero y lo pasaron hacia grúa y luego en cámara en mano. Vi el video de cómo se había grabado así en tras de escenas. Bah, eso sí es cine. Es exceso de cine. Vi esa película para esa idea, no la escogieron. En realidad no escogieron ninguna de mis ideas. Hasta ahora, este es la primera vez que escogen una de mis ideas. Se siente raro. Se siente extraño. Ah, se siente irreal. Como que uno siempre espera, ¿no? Que escojan sus ideas y que escojan sus cortos y así, pero dentro de ti sabes que no va a pasar. Pero, ¿y si sí? Ese el y si sí sí, es importante. Y pero no me agüita, ¿eh? Aunque parezca mi comentario así ardido, no me agüita que no hayan escogido mis proyectos. Me dio oportunidad de explorar otros roles, de explorar literalmente cualquier otro rol menos el de director y camarógrafo, desgraciadamente. Pero pienso yo que hay mucho tiempo para poder hacer eso y, y la verdad es que ya de este lado, tener oportunidad de hacer cosas de dirección, bueno, de asistente de dirección o de producción, ese conocimiento nadie me lo va a dar aquí afuera porque nadie te va a confiar tu corto si no sabe que ya has hecho algo al respecto. Entonces me siento bastante tranquila y a fin de cuentas yo le dije a mi hermana que yo estaba haciendo proyectos que nada que ver con cosas creativas porque sentía que iba a tener toda una vida para lograr hacer esas cosas creativas, pero que no me iban a dar la oportunidad. O sea, quería yo aprender cosas de producción, de asistente de dirección, de cosas más de papeleo para poder tener esa experiencia y ya después, fuera de la escuela, yo poder hacer esas cosas sin depender de nadie, entre comillas, porque tengo que depender de alguien. Eventualmente, si escogen mi proyecto, voy a tener que escoger a una productora, a un productor, para que me pueda ayudar, porque yo no puedo llevar a cabo la gestión del proyecto en caso de que lo escojan, desde los castings, la locación, la comida, todo no lo voy a poder gestionar yo sola. Necesito al menos una persona más que me pueda ayudar en ese caso. Entonces, a pesar de que uno espera que escojan tu proyecto, realmente no te preparas para cuando lo escogen. Porque yo estaba creando el papeleo y dije, ay, ni lo van a escoger, entonces ¿para qué hago esto? Y que lo escogen. Y luego pensé, nada más tengo que preocuparme de esto ahorita, de lo del presupuesto, de esto o otro, porque como no lo van a escoger, yo creo que no voy a tener que averiguarlo. Y lo escogen y ahora tengo que averiguarlo.
Estoy nerviosa, estoy muy nerviosa, no les voy a mentir. Estoy nerviosa porque es la primera vez que presento mi pitch de forma profesional y yo me siento súper extraña porque no conozco a los demás concursantes, a las personas con las que voy a estar participando, pero se ven como que ya saben cosas, ¿eh? Como que ya han visto cosas, ya tienen un poco más de experiencia, al menos yo, en el ámbito profesional. Yo no tengo experiencia profesional. Yo puro estudiantil, hice muchos cortos, he hecho muchos cortos, he producido muchos cortos y he estado al menos en 2 instituciones donde puedo yo hacer estos proyectos, pero en algo ya profesional, así que el gobierno, bueno, no tanto el gobierno, pero sino como las instituciones de gobierno, entre comillas, bueno, no sé si son de gobierno, la verdad, pero las instituciones así mamalonas de cine de México, no, eso nunca lo había hecho, nunca lo he hecho, es la primera vez que lo voy a hacer y me siento a la vez aterrada, nerviosa, así taquicárdica, pero emocionada, emocionada porque lo estoy logrando, lo lograré, no sé, pero ya estoy un paso más allá de lo que creí que iba a llegar, la verdad, la verdad, y se siente padre. Es estos momentos en los que te vuelves así como que entra toda tu sabiduría a tu mente y puedes ya darle consejos a las personas, ¿no? A pesar de que tengas miedo, sigue adelante. Sigue adelante porque el miedo es mental y todo lo que te puede detener eres tú. ¡Ah! Y nada, consejos. Estoy sumamente aterrada. Ya hice mi presentación, ya está, la pude terminar, gracias a Dios. Y le presenté la idea a una maestra que tuve en mi diplomado, porque ella me ofreció ayudarme, de hecho, me dijo, si quieres que lo revise, avísame y lo hago con todo gusto. Y yo, ¿sabes qué? Te haré caso. Voy a tomar tu palabra. Y le mandé mensaje y ya le mandé todo mi speech, le mandé todo lo que voy a decir en mi pitch y le mandé el primer borrador que tenía de la presentación y ya me dijo, ay, esto no hace sentido, esto está perfecto, así déjalo así como tal, que sí lo terminé cambiando porque no me hace sentido. Y esto muévelo, quítale, ¿sabes qué? Cámbialo. Y me dio como una propuesta de qué es lo que podía poner. Obviamente ya yo digo, esto no, esto sí, tal como me dijo, lo haré. Y, y me dio una retroalimentación poca de de lo visual de la presentación. Yo le había dicho, es que yo no sé si la presentación está muy cargada, como tiene muchos elementos que distraen la atención. No me dijo nada al respecto, solo me dijo que no parecía tener una estética consistente y ya lo hice consistente igual de saturado y, y pues así las cosas. Ya lo cambié, ahora lo único que me falta es mejor volver a hacer mi speech, o sea, volver a escribirlo ya bien, dándole los espacios, decirlo en voz alta, ver que si digo casi palabra por palabra me alcance 4 minutos y medio y practicarlo a morir. Practicarlo con la diapositiva, practicarlo parada, grabarme incluso tal vez. No sé, no me gusta grabarme, a pesar de lo que parezca. Y, y también recuerdo que hubo una vez en la que hice así un pitch, estaba practicándolo y yo practiqué incluso para él. Siguiente diapositiva, por favor. Porque yo sé que quita tiempo y de hecho practiqué con mi reloj de forma que cuando me dijeran, pasa adelante, yo pusiera 5 minutos, bueno, en ese momento eran 6 minutos, pusiera yo 5 minutos en mi reloj y ya. Bueno, no es cierto, puse 4 minutos 40 segundos para que yo estaba así de, no, y es que esto es el mejor concepto que he escuchado en su vida, porque mucho cine. Y así, como está en silencio en mi reloj, nada más me vibraba. Entonces yo ya sabía, no, ya, córtale. Entonces ya era ese momento en el que lo que sea que te estaba diciendo ya adiós y ya. Bueno, entonces deberían escoger mi proyecto porque está mamalón. Y ese. Entonces ahora voy a tener que volver a hacer eso. Volver a hacer eso y practicarlo. Practicarlo, ya tengo mi ropita, lo bueno, me fui a hacer las uñas.
Miren, están bien padres. Es, o sea, son verdes. Es que es un corto sobre una mamá, bueno, es sobre una hija y su mamá. Y hornean pasteles y hay un montaje y todo. A mí me gusta mucho el concepto. Eh, entonces decidí hacerme las uñas temáticas para manifestar, para yo echarme buenas vibras y porque así yo quiero no pintarme tanto las uñas ya, o bueno, ya no hacérmelas tanto porque se me hacen feitas, porque pues ya quiero dejarlas respirar. Entonces esto me permite, o sea, las uñas así, los tips, las uñas, ¿cómo se dice en español? O sea, los French tip te permiten que una vez que te crezca la uña, te puedas ya cortar esto y te quede, pues sin el French, o sea, si te quede así la uña normal, natural. Entonces, me hice las uñas para los escuchas. Mis uñas son del lado derecho verde, verde color matcha, y en el dedo anular tengo algo así como si fuera un latte. Cuando es un corazoncito este que hacen así con la leche caliente y hacen así como unas hojitas y así y lo pasan por el medio y es un corazoncito así con forma de latte en un matcha. Y del lado izquierdo mis uñas son rosas porque yo me rehusaba a usar rojo como las fresas. Entonces es un rosa color Barbie y en la uña anular tengo una fresa. Es una fresa conceptual. O sea, son puntitos blancos y este es el ramito. El ramito es de color verde de la otra uña, de color matcha. Soy pésima, me cuesta trabajo poner títulos, la verdad. Antes, cuando iba a la secundaria, yo escribía mucho. Bueno, sigo escribiendo, ya no tanto como antes, no sé por qué. Pero yo escribía mucho y escribía a mano. Porque pues, estábamos en la secundaria, obviamente no nos dejaban llevar celulares ni nada. Y en mis tiempos libres, o una de dos, o escribía o leía. Entonces, cuando yo estaba leyendo, porque luego los maestros se fastidiaban cuando yo leía, una vez recuerdo que un profe, no, fue un profe, me quitó un libro. No le gustó que estuviera leyendo en la clase después yo de haber entregado mi trabajo y me dijo, no, ni más, y me lo quita. Tal vez tuvo algún otro motivo, pero no sé por qué me lo quitaba. Entonces, a partir de eso, estoy segura que decidí tomar medidas extremas donde pues me ponía a escribir. Entonces, hacía parecer como si estuviera haciendo el trabajo, ya me lo habían firmado, pero pues yo estaba escribiendo y los profes no sabían qué estaba haciendo, si estaba haciendo tarea o haciendo qué cosa. Y no tenían excusa, la verdad, porque era pues yo sola, ¿no? Entiendo que el libro puede ser un poco distractor para las personas de al lado, como ver, uy, ¿qué está haciendo ella? Pero nadie veía lo que escribía. Entonces yo escribía así a mano, tengo un blog de hojas donde las corté de los trabajos no, de los cuadernos de la prepa de mi hermana, de los que ya no usaba. Y así yo escribía y escribía y escribía y escribía a morir. Ya no recuerdo por qué estoy contando eso. Creo que era un comentario así general. Me gustaba mucho escribir, todavía escribo demasiado, pero estoy en un bloqueo así de escritora raro, porque estoy, esperen, está llegando a mí la idea del por qué estaba hablando de esto. Ah, los títulos. Y yo, y yo siempre cuando escribía algo, lo primero que hacía era ponerle título. Siempre. O sea, era la fecha porque aprendí a ponerle fecha mínimo del año. Bueno, no recuerdo la verdad si todos tienen fecha, pero en algún punto me acostumbré a ponerle 15 de octubre del 2000, ¿qué eran? 16 en ese entonces, del 2016. Y empezaba, ¿no? La gota de agua. Y ya, y tras, y escribía y escribía. Lo primero que hacía era el título. El título siempre, siempre, siempre. Y ahora, perdón, es que se sigue escuchando, no sé qué es. ¿O soy yo con mi pie? ¿Me muevo demasiado? Ok. Entonces yo escribía así a morir y siempre escribía el título. Y ya de años para acá, los títulos son lo último que hago. Por ejemplo, de mi documental se llama Capuchino. Me costó trabajo llegar a eso, ¿eh? Yo pasé por varias etapas. Yo sabía que quería que se llamara algo con capuchino porque es un apodo de mi hermana de la secundaria, que yo a veces le digo así todavía.
Entonces, capuchino, capuchino. Yo seguía pensando, capuchino, pero ¿qué capuchino? Y luego empecé con, ¿qué? Suave como capuchino. Empecé así como dije, ay, porque me gusta la idea de poner títulos medianamente largos. Por eso es que compré un libro que se llama Cuando no queden más estrellas que contar. También compré uno de Cuando el cielo se pone amarillo. Esos títulos así, esos libros con títulos largos me gustan, pero me gusta también hacerlos yo. Como que dije, ¿por qué no? Pero también me llama mucho la atención títulos con una o dos palabras. Como un tanto palabra como conjunta. Y yo estaba así como de suave como capuchino. Y luego, no, es que. Y luego se me ocurrió otra, que era mi segundo borrador de mi documental. Era, no, capuchino de lichi. Adivinen por qué. Porque como era un documental sobre mi hermana, capuchino, y dije, bueno, capuchino de lichi, yo lichi, no hacía sentido, no existen los capuchinos de lichi hasta donde yo sé. Ni siquiera sé cómo se haría eso. Pero me hacía sentido a mí y no necesitaba que tuviera sentido. Y un día dije, ya, no sé cómo llamarlo, ya estoy a nada de acabar este proyecto y decidí ya dejarlo así como capuchino. Y dije, accidentalmente logré hacer mi, mi corto, mi documental, con un título de una palabra, siendo que eso es lo que buscaba. Y yo desde el inicio sabía que tenía algo que ver con capuchino, no sé cómo se me ocurrió hasta el mero final decir, ¿y si le pongo solo capuchino? Entonces me ha costado trabajo así. Tengo un guión que hice también que se llamaba Nos vemos en las estrellas. Ese sí tenía más sentido, pero título largo. Y este cortometraje, en mi cabeza es, para más fácil, más rápido, es Matcha Cake. O sea, es el título para los chavos, para la chaviza, ¿no? Para los compas. Y este corto antes se llamaba, antes de que le cambiara las cosas para que fuera aceptado del rubro de las 12 páginas del concurso, se llamaba Con un poco de levadura. Y no hace sentido. Faltaba una parte del medio, después del conflicto, faltaba algo y como que no hacía mucho sentido con un poco de levadura, porque era como con un poco de, con una taza, ¿cómo se llama? Con una pizca de, no, ¿cuál es la canción? Es una canción católica. Como un granito de mostaza, básica, o sea, ese era lo que yo daba a entender con, con el título y eso un tanto sí era lo que quería dar a entender, pero no funcionaba. Entonces por eso lo cambié y me gusta que sea absurdamente largo, la verdad. Tal vez soy una ferrada. Y de hecho, en la convocatoria y en los anuncios y todo, en la página de internet donde sale los ganadores sale mi corto, pero le pusieron pastel con matcha. Y digo, ¿saben qué? Pues sí. O sea, el hecho de que se llame así, sea tan largo el título, es puro capricho mío. No tiene, bueno, sí tiene justificación, pero es puro capricho mío. Es puro capricho de que yo quería que fuera un título largo. Porque yo escuché Panic! At the Disco durante toda mi adolescencia y Panic! At the Disco me enseñó a tener títulos absurdamente largos que no tuvieran sentido. Aunque sí tiene sentido el mío. Y estoy feliz. Me ha costado así trabajo hacer los títulos, pero quiero decir que cada vez me cuesta menos porque es cierto, lo que dicen es cierto, las escrituras tienen razón. La práctica sí hacia el maestro. Después de presentar así 80 de mis pitches de la escuela que nunca aceptaron, están aceptando esta, no me garantiza que yo vaya a ser el proyecto elegido, pero ya fui finalista, eso ya estoy del otro lado. Incluso si no hubiera sido finalista, el hecho solo de decir, presenté mi proyecto para un concurso de pitch, ya es bastante para mí. Porque entré en una crisis en junio, a finales de junio, hace poco de hecho, sobre qué es lo que iba a hacer y a qué me voy a dedicar y qué voy a hacer y bla, bla, bla. Y tuve una plática así seria con mis papás en la que discutimos sobre esta situación. Me dieron unas soluciones y me dijeron que, como mi hermana me dijo cuando recién me gradué, que me relajara un buen.
Y algo que me daba miedo era esta parte de puedes hacer lo que quieras, que es un gran privilegio, la verdad, el poder decir, puedo hacer lo que quiera, puedo dedicarme a lo que yo quiera y voy a tener el apoyo también de mis papás. Es un gran privilegio, yo lo acepto y lo reconozco. Pero sí es bastante duro, es bastante fuerte así decir, no, pues es que todos los días te despiertas y puedes escoger qué hacer. Creo, supongo que todos. Llega una vida, todos en la vida, bueno, la mayoría, puede escoger un tanto qué hacer, nada más que a veces las consecuencias son la muerte, ¿no? Pero sí estuvo canijote, porque pues de la escuela te dicen siempre qué hacer. Yo tenía una meta muy clara de voy a ir a la escuela, intentar sacar buenas calificaciones, o sacar buenas calificaciones, ir a mi clase artística de ballet o de jazz o folclore o lo que fuera, y llegar a la casa a hacer toda la tarea, dormir y darle otra vez, y eso cada semana, cada año, siempre, y de repente ya no. De repente aprendí que era desayunar, de nuevo temprano. Me, me malacostumbré a la mala vida a favor de buenas calificaciones y puntualidad. Está bien, supongo que muchas personas aprendemos cosas diferentes en la escuela. Si yo tuviera un consejo para mí de la universidad sería que te importe un poco menos la escuela, la verdad. Pero no le voy a decir eso a la Lichi que sufrió porque sacó 9.4 de promedio final de su carrera. Pues yo creo que el decirle eso sería un shock cultural. ¿Cómo es que no me importa la escuela si 9.4 fue nada? Fue bastante, fue bastante. Yo hice muchas cosas, hice todo lo que pude siempre y me fue muy bien. Y al, a lo largo de esta línea, de este pensamiento que parece que no va a ningún lado, voy a un lado. Después de que tuve esta crisis, decidí relajarme, empecé como a escribir así qué son las cosas que quiero hacer. Y ya decidí varias cosas, o sea, son muchas cosas, la verdad. Escribí yo creo que como 10 mínimo. Y hay unos proyectos que tengo a largo plazo, que mi pregunta es, como mi crisis se derivó a partir de que yo ya sé exactamente qué quiero para mí del futuro. Muy, estoy bendecida, la verdad, de poder saberlo y poder estar en un ambiente familiar, socioeconómico que me pueda permitir llegar ahí, pero mi conflicto era que no sé cómo llegar ahí. Estoy un poco más cerca, ya he hecho cosas para acercarme más a esa meta. Me va a faltar mucho tiempo, porque, por ejemplo, Guillermo del Toro, ¿cuántos años tiene? Todos los directores mexicanos, Iñárritu y... Siempre se me olvida el otro. Guillermo del Toro, Iñárritu y... Iñárritu. Iñárritu. Bueno, y el otro, que no recuerdo cómo se llama. Necesito saber cómo se llama. Guillermo del Toro, Iñárritu y... Empieza con C, creo. Iñárritu. No recuerdo. Bueno, saben de qué hablo, ¿no? Pues ¿cuántos años tienen? ¿Y cuántas cosas han hecho? ¿Y cuántos proyectos? Y este es el primero que tengo. Entonces, me voy a relajar, ¿no? Después de que hice eso, decidí hacer proyectos que siempre quise hacer en la universidad. Porque a mí sí me quitaba tiempo la universidad, naturalmente, como todo el mundo, pero nunca pude hacer cosas que realmente me gustaran porque yo no me permitía a mí misma hacer esas cosas por miedo. Y saben de qué me he dado cuenta en las últimas 2 semanas, que el miedo nunca se me va a quitar, jamás, nunca, siempre voy a tenerle miedo a todo. Pero he aprendido a empujarme a mí misma directamente hacia esas cosas que me dan miedo. Mi salto de fe, estoy dando un gran salto de fe y creo que así siempre, creo que todo el mundo es así. Estoy comenzando a ver la vida distinta, la verdad. La vida de cómo las personas adultas
no saben qué están haciendo, no saben qué van a hacer, no saben qué quieren, no saben cómo van a lograr las cosas, pero pues tienen que seguir adelante, tienen que seguir haciendo las cosas y averiguarlas en el momento y hacer las cosas con miedo. Así, porque uno está como con una mentalidad de cuando ya no tenga miedo o cuando tenga X cosa y pues nunca va a pasar. Siempre vas a seguir igual. Y yo sigo teniendo mucho miedo a muchas cosas, pero ya estoy del otro lado. Porque ¿saben qué estoy haciendo también? Estoy escribiendo un libro. Sí, estoy escribiendo un libro. Y ¿saben de dónde partió? Del primer proyecto cinematográfico que hice. Oye, Liche, ¿cómo es posible que hiciste un guión y ahora estás haciendo un libro de la misma historia? Les cuento. La historia, la historia era buena, me gustó mucho. De hecho, la idea del centro de la historia me la dio un maestro que me dijo, oye, me parece que este elemento funcionaría más si fuera distinto. Y cambió todo. Bueno, no cambió todo, la verdad, pero me hizo más sentido. Entonces, en mi octavo semestre quise hacer ese guión, retomarlo, un guión después de 2 años de que se estuviera ahí marinando de polvo. Y dije, lo voy a hacer el corto, o sea, mi proyecto de titulación va a ser este corto. Lo estuve trabajando porque para mí lo central siempre, para mí, de todas las historias que yo hago son los personajes. Si los personajes tienen una buena estructura, tienen un buen porqué, ya la hice. Ya está todo. Después descubro cómo hacer que funcionen las relaciones entre los... Bueno, no, y las relaciones entre los personajes también es sumamente importante para mí. Ya después veo cómo funciona el universo en el que están, cómo se comportan, qué es lo que es en medio. Pero para mí los personajes son importantes porque yo cuando escribo algo literario, escribo los diálogos primero. Para mí, el centro de todo es cómo los personajes interactúan entre sí, porque así voy conociendo a cada uno de los personajes. Voy conociendo cómo se mueven, cómo tratan a la otra persona, cómo actúan, qué piensan incluso, y me dice mucho el diálogo de un personaje que yo estoy conociendo. Entonces comencé a diseñar a los personajes de ese guión de mi miniserie, que era lo que estaba haciendo en ese momento para mi cuarto semestre, que fue el primer proyecto que hice así de cine. En octavo comencé a desarrollar los personajes, comencé a desarrollar por qué, cuántos años tienen hermanos, qué significa que tengan hermanos, tienen problemas entre los hermanos, cómo se conocieron estos personajes, cuáles son los traumas de los personajes, cuáles son sus inseguridades, los papás, qué tienen que ver. Porque a mí algo que me molesta dentro de la ficción es no ver a los papás involucrados en las vidas de sus hijos. Me choca. Yo sé que seguramente eso está basado dentro de la historia o de la experiencia de personas en las que sus familias no están metidas, que siempre las amistades o gente externa, gente desconocida, siempre son más importantes, pero a mí, en mi contexto, yo supongo que en un contexto mexicano, sociocultural, es irreal, porque nosotros somos muy familiares y yo creo que eso tiene más que ver con que consumimos muchas cosas gringas o de Estados Unidos del norte global y estamos acostumbrados a que eso es lo que nosotros tenemos como referente de ficción, pero es mentira, porque no, así no son las cosas. Yo no creo que, y yo ya he hablado de esto en otros episodios, pero yo no creo en la inexistencia o en la falta de, ¿cómo se dice?, de prioridad de las familias, principalmente de los papás, en las historias. Y siempre son en estas historias así magníficas y fantásticas, donde los papás no importan tanto. Por ejemplo, los papás de, bueno, no sé, pero ustedes ya saben a dónde van, a dónde quiero ir, ¿no? Entonces, comencé a desarrollar demasiado a los personajes y a sus conflictos de interés y de familia y todo. Y llegó un punto en el que dije, esto ya no me alcanza para un corto. Un corto es mucho más sencillo que esto que estoy haciendo con estos personajes de esta miniserie. Y yo pensé de broma, voy a hacerlo guión, voy a hacerlo libro, jaja. Y luego dije, ¿y si sí?
Y si, ¿qué es lo peor que podría pasar si lo hago libro? Nadie sabe. Nadie sabe que era un... Bueno, a menos que yo lo cuente. Nadie sabe que esto era un guión. Es más, ni el guión existe. El guión eran 4 episodios de 5 páginas cada uno. Hice uno y nada que ver. No tenía nada que ver con ahora lo que es la historia. Y lo dije de broma y dije, bueno, y dejé que se marinara el proyecto, dejé que estuviera yo pensando si sí valía la pena. Y un día dije, ya estoy cansada de seguir pensando en lo que podría escribir y en lo que podría hacer si tan solo recogiera una pluma y me pusiera a escribir como lo hacía en la secundaria. Y dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no recojo los mismos papeles que usaba en la secundaria para escribir y escribo? Y así lo hice y comencé a también... Esta fue la primera vez que lo hago, pero comencé a diseñar a los personajes visualmente como dibujos. Oh, sí. Porque un día también, hace varios años, yo estaba en crisis de que es que quiero aprender a dibujar, quiero aprender a dibujar, quiero dibujar, dibujar, dibujar. ¿Hacía algo al respecto alguna vez? No. Y un día dije, ya, voy a dibujar lo que se me ocurra, como yo pueda, aunque esté feo, y dibujé y marcó un inicio para mí. Ya he dibujado varias cosas y estoy orgullosa de ellas porque más que el que estén bonitas, porque pues se ve como un dibujo de principiante, la verdad. Para mí es estoy dibujando, estoy haciendo lo que hace muchos años no pude haber hecho. Y lo mismo con este libro que estoy haciendo. Entonces hice unos dibujitos y comencé a hacer estas notas así como... Hay estas cosas en internet, como en estas tendencias que se hacen a partir de dibujos. Entonces son, conozcan al artista, ¿no? Gustos, que no me gusta, nacionalidad, edad, altura y todo eso, lo ponen y luego ponen un dibujito y luego ponen así como cosas que puedes encontrar en mi mochila. Y ya, que el iPad, un libro, una coca, no sé. Y decidí hacer eso con mis personajes principales. Y conocí mucho a mis personajes principales, como que ya conocía sus problemáticas internas, qué es lo que pensaban y cuál era su problema en la vida. Pero conocer eso, hacer esos dibujitos, me ayudó a resolver muchas dudas que yo tenía de los personajes, de cuáles son las características que tienen que reflejan su historia. Y así lo hice y así lo estoy haciendo. No sé cómo se vaya a llamar el libro, porque soy pésima escribiendo título, pero tengo un título profesional, provisional. Estoy ya descifrando eso. Hace mucho que no escribo ni una sola palabra para los personajes, pero viven en mi cabeza. Son, por el momento, mis personajes favoritos ahorita de los que yo he creado. Los quiero mucho, son muy tiernos. Y entonces estoy escribiendo eso y estoy imprimiendo el libro. Pero eso es otra historia para otro momento. Creo que ya llevo 45 minutos, porque llevo ahorita 34 minutos y unos cuantos segundos, pero ya grabé creo que como 10. Entonces, 44. Ya la voy a cortar aquí, para que se queden al pendiente. Tengo una historia de un libro que estoy imprimiendo. No diré más, porque hay que dejar poco el suspenso. Y eso es todo por este episodio. Duró un poco más porque es que ya se me va a acabar la pila. Pero también la cosa es que como estoy grabando el audio de esta cosa con el micrófono y me estoy escuchando y tengo la interfaz pequeña ahí conectada al único agujero del teléfono, pues ya ni cómo hacerle. Ya no tengo de otra y no sé si se me vaya a apagar el celular en cualquier momento. Entonces prefiero que no. Prefiero ir delante de lo desconocido para que no vayan a pasar malas cosas. Si les gustó el episodio, denle like, si no también. Este episodio va a estar disponible ya en Spotify. Les voy a poner en el link, en la descripción les voy a poner el link del Spotify. Me pueden encontrar como Lichi Podcast. Era una broma. Yo cuando empecé a decir el Lichi Podcast lo decía de broma, pero no, ahora ya hay un podcast en Spotify que se llama Lichi Podcast. Así nada más. Lichi Podcast. Lo pueden encontrar así. Aquí pues está su youtuber de confianza. Y voy a ponerles el link del podcast, así en general, y el link de este episodio por si no quieren ver el video, si quieren ver nada más
el escuchar el audio, que es una forma más accesible de tener estos capítulos en la palma de sus manos, pueden hacerlo. Nos veremos el siguiente martes. Si tienen algún comentario, si alguien quiere darme alguna palabra de apoyo, ya la siguiente semana les diré si escogieron mi proyecto o no. Ya verán si empiezo el video agüitada. Ya sabrán. Muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá al final del video y a las personas que, pues familia, amigos, la verdad, que le están dando la oportunidad a estos videos absurdamente largos, una oportunidad. Muchas gracias, los quiero mucho. Su apoyo es lo que verdaderamente me mantiene. Y a mí me gustaría hacer su podcast de confianza. Eso es todo. Obviamente poder compartir yo mis experiencias y mis cosas así como lo hice el día de hoy, porque soy excelente storyteller. Escribo, a fin de cuentas. Pero si gustan tenerme así de fondo, qué mejor que sé yo. Gracias, un placer. Y nos vemos la siguiente semana, el siguiente martes. Hasta luego. Chao, chao.